sábados de 8 a 12 horas con Oscar, el Turco, Mila. Gente. Muy bien. Tenemos a Luisina Capone que nos va a venir a hablar un poco de nutrición. Ella es licenciada en nutrición, ¿era, no? Así es, ¿cómo están? Así es. ¿Cómo estás, Luisina? ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario, sos bienvenida, ya sos de la casa vos, si no traemos Luisina. Es costumbre, muchas mujeres ¿no? me preguntan, ¿cuándo va la Luisina? Porque queremos escuchar a ver que la mujer es la más traumada, ¿eh? No. Sí. No. Yo digo sí, no. te iba a decir que es la más pendiente de la salud, no sé, no es la más traumada la palabra. Sí, ya pero empezamos mal ya, Turco. No, pero viste Ya que empezamos dicen, mal. estos rollitos, no Ya sé, empezó en tenemos offside, rollo. ¿viste? Claro. ¿Viste cuando veo un jugador que siempre está adelantado? Bueno, es Turco. Sí, ya empezó en offside. Claro. Vamos A ver. Vámonos, la entrevista en general trata sobre la alimentación. Hay muchos mitos en torno a la Sí. alimentación y qué cosas son saludables y qué cosas no. Contanos un poquito de los mitos, más que nada de las frutas, que tienen azúcar. A ver, comentamos un poco. Cuando recibí la invitación y me preguntaron qué tema me parecía más interesante desarrollar, pregunté en Instagram a las personas qué dudas tenían y surgían muchos mitos justamente de nutrición, así que los reuní y los traje y uno de ellos es la fruta, si es lo mismo el azúcar que aporta la fruta, que se llama fructosa, que ese azúcar que nos marcan que tenemos que disminuir su contenido. Y la realidad es que lo que nosotros encontramos en la fruta, que se denomina fructosa, está rodeado de un montón de nutrientes que son beneficiosos para nuestra salud, como son fibras, vitaminas, minerales, antioxidantes, agua. Entonces no lo tenemos que ver como un nutriente aislado, sino como un alimento completo que va a beneficiar a nuestra salud. Y no, por ejemplo, cuando compramos una golosina que sí nos va a aumentar los niveles de azúcar en sangre. En cambio, una fruta, al contener fibra, nos va a dar saciedad y nos va a ayudar a disminuir esos niveles de azúcar en sangre. Así que no podemos igualar, como lamentablemente algunos influencers en las redes hacen, el consumo de un caramelo con una fruta. No es una golosina, es un alimento completo. Bien, primer mito. La fruta, ¿tiene azúcar? Respondeme, ¿verdadero o falso? La fruta, ¿tiene azúcar? Tiene azúcar, tiene fructosa, pero no es la misma o el mismo efecto que produce el azúcar que, por ejemplo, le agregamos a una infusión. Bien, perfecto. Seguimos con otro mito. Este se me acaba de ocurrir a mí, no está en las preguntas. Sí. De las pastas. Dice que las pastas al dente tienen menos calorías que normalmente. Muy buena pregunta. Tienen las mismas calorías que las pastas que se han cocido por más tiempo o que se han hervido por más tiempo, entonces hervirlas en el tiempo justo o hervirlas más tiempo, las calorías son exactamente las mismas, pero cambia el impacto que tienen mis niveles de azúcar. Si yo las hiervo el tiempo justo, es decir, que están al dente, van a permitir que la elevación del nivel de azúcar en sangre, que mi glucemia se eleve más lentamente. O sea que si yo tengo, por ejemplo, resistencia a la insulina o soy una persona diabética, eso a mí me beneficia, a diferencia de una pasta muy cocida que va a elevar rápidamente los niveles de azúcar en sangre y eso no es beneficioso para ninguna persona, pero en especial para estas personas que tienen problemas en los niveles de azúcar en sangre. De vuelta a la misma pregunta. ¿Las pastas al dente tienen más beneficio que las normal? Verdadero. Verdadero, tienen más beneficio. Las calorías son las mismas, o sea que el aumento de peso, que es lo que siempre se asocia, a ver, tenés que cuidarte la cantidad en ambas ocasiones, pero es más beneficioso comer pastas al dente. Bien. Hay alimentos que nos mejoran el estado de ánimo, ¿puede ser? Sí, hay alimentos que nos mejoran el estado de ánimo y cuando nosotros estamos tristes o enojados, seguramente asociamos, me voy a ir a tomar, no sé, un helado, o me voy a ir a comer una pizza, asociamos alimentos como muy calóricos o con mucho contenido de harina, y esos alimentos hiperpalatables nos dan
una recompensa inmediata, pero de corta duración. Como mencionan los expertos en esta área, son los psicólogos y psiquiatras, como mencionan, no es que esté mal recurrir a eso, siempre tenemos que ver la causa de ese malestar y si necesitamos además de terapia algún fármaco, pero más allá de todo eso, se ha visto que a nivel nutricional lo que provoca un efecto o un cambio más duradero es la inclusión de ciertos alimentos, como son los vegetales de hoja verde oscuro, la selga, la espinaca, los frutos secos por el aporte de magnesio y la semilla, el pescado, que lamentablemente acá en Mendoza por la zona que vivimos es muy bajo, claro. El chocolate amargo, no el chocolate que estamos acostumbrados con mucha azúcar saturada, por ejemplo. Claro. O grasa saturada y mucha azúcar. Claro, un chocolate más bien amargo o, por ejemplo, frutas y verduras de colores variados. Nosotros tenemos lamentablemente un consumo de frutas y verduras siempre destinado a un color más bien blanco o amarillo porque no consumimos verduras naranjas o rojas o verdes como en otros países que sí tienen una variedad más amplia. Y no tanto por un factor económico, más bien es algo cultural también. ¿El azúcar en general mejora el estado de ánimo o genera un tipo de ¿cómo te lo puedo decir? Genera un grado de dopamina en el cuerpo que no generan otro tipo de alimentos, el azúcar en general? Lo que provoca el consumo de azúcar es inmediatamente como una hiperactividad, pero ese efecto que es muy inmediato decae y después se ha estudiado que consumir grandes niveles de azúcar te hace sentir peor que mejor. Entonces, como que esa recompensa es muy breve. Si ante un estado anímico adverso voy y me como algo muy azucarado o un atracón, tal vez en ese momento me siento un poquito mejor, pero después me voy a sentir muy mal por todo lo que genera a veces algunos alimentos en el organismo. Entonces, no es que esté mal comer eso, tenemos que además de tratarlo a nivel con psicólogos y psiquiatras, mejorar nuestra alimentación para que esos efectos, con estos alimentos donde también se nombra el yogur por el efecto que tiene en el intestino, sean más bien duraderos. Si no, lo que es el azúcar, todo eso provoca un efecto inmediato, pero después desaparece. ¿Por qué los médicos te aconsejan más comer verdura cocida que cruda? Los médicos generalmente... Para inflamarlos y para que no se inflamen los intestinos, ¿puede ser? El consumo de verduras crudas siempre es más beneficioso crudas que cocidas, ¿sí? Porque lo crudo conserva mejor ciertas propiedades y además el aporte de fibra ayuda a movilizar más el intestino que lo cocido. Pero en algunas situaciones o cuando la persona presenta problemas digestivos, que puede ser síndrome de intestino irritable, en esos casos conviene que algunas verduras sean cocidas y no crudas. Con respecto al aporte calórico, las verduras cocidas tienen menos aporte calórico y de vitaminas que no cocidas, ¿o hay alguna variación? Algunas vitaminas y minerales se pierden cuando la cocción es muy prolongada. Por eso a las personas les enseñamos, por ejemplo, a hervir lo que es brócoli, coliflor, acelga y espinaca para que traten de conservar lo que más se pueda en las vitaminas y minerales. No cambia tanto el valor de calorías. Sí, la saciedad te va a llenar mucho más consumir una ensalada cruda que cocida, te llena más lo crudo que lo cocido, pero no las calorías en sí. Bueno, y metimos un mito disfrazado ahí, ¿viste? Metimos un mito. Siguiendo con el tema de los mitos, los alimentos sin TAC, sí, ¿son un poco más saludables que los normales o hay alguna variación? Lamentablemente, la industria sin TAC o todo lo que no tiene gluten vino a solucionar un gran problema o una población que necesitaba una respuesta, que son aquellas personas celíacas o con intolerancia al gluten, pero algunas personas malinterpretaron el mensaje y creyeron que todos estos productos eran más saludables que otros. No es así. Hay productos que sí y hay productos que no. Hay productos que, como las harinas sin gluten cuestan a veces manipularse. Hay algunos productos que van destinados al celíaco que le agregan más componentes grasos para producir el producto. Entonces hay algunos productos para celíacos que contienen más grasa o que contienen más calorías que los productos que no son para celíacos. Entonces siempre tenemos que entender que son productos para una población específica. Y en segundo lugar, que hay algunos productos para celíacos que están a base de arroz
y que no siempre contienen el mismo aporte de fibra que otras harinas para celíacos que son mejores. Entonces a las personas que son celíacas les enseñamos a elegir que no siempre se queden con las tostaditas de arroz y que vayan probando otras harinas que les aporten algo más que lo que te aporta el arroz. Si no, la alimentación del celíaco a veces se reduce mucho a lo conocido y no varían con otras posibilidades o con otras opciones más nutritivas. Y la gente en general que no asocie que una tostada de arroz le va a aportar menos calorías que una de pan común, porque el aporte calórico es bastante... Es diferente. Y es bastante a veces similar entre una de arroz y una de pan común. Sí, vale. Obviamente que depende de las cantidades, pero no cambia en gran medida como para justificar. Si estás en un plan de alimentación para bajar la grasa, ir a comprarte las tostadas de arroz y no una tostada, no sé, de gluten o de salvado o de pan integral. ¿Por qué nos cuesta dejar tanto, perdón, Mariana? Sí. ¿Por qué nos cuesta dejar tanto alimentos que tenemos que dejar? ¿Hay que dejarlos o disminuirlos? Muchos de ellos hay que disminuirlos, no hay que dejarlo excepto en ciertos casos puntuales. Si vos sos una persona celíaca, no tenés que comer más productos con trigo, avena, centeno y cebada. Bueno, la avena en algunos casos sí. Nos cuesta mucho porque tenemos un factor cultural que nos han educado o nos han incorporado algunos alimentos desde que somos muy chicos, o frente a algunas emociones nos han dado como respuesta lo dulce. Por ejemplo, gran parte de las personas de mi edad o un poco más grande, para calmarnos, o cuando los niños lloraban, les daban el chupete con azúcar o el chupete con dulce. Entonces ya se acostumbran desde muy chico, que yo veo que hoy en día las madres y los padres o los tutores han ido cambiando eso y no exponen a los niños chicos desde edades tan tempranas a lo que es el azúcar. Si no, a nosotros nos cuesta un montón. ¿Cómo le quitar las masitas? A nosotros nos cuesta un montón dejar los niveles de azúcar si desde chicos nos enseñaron que frente a un problema nos daban como recompensa lo que era azúcar. Y también porque a nivel cultural nos falta muchísima educación para encontrar otras opciones. Por ejemplo, nos dicen, bueno, tenés que disminuir el consumo de harina. ¿Y con qué acompaño el mate? Y tenés un montón de opciones, pero no nos abrimos a otras posibilidades porque siempre hemos estado educados en lo mismo. Claro. ¿Cómo influye, cómo impacta las horas de sueño en la nutrición? Las horas de sueño son una de las grandes patas de la nutrición que siempre ha estado bastante desestimada, porque hace un tiempo atrás hablar de dormir se asociaba a ser poco productivo, o la persona que trabaja un montón o que está súper ocupado es como qué bien, qué bueno, y la que descansa siempre es como, uy, mirá qué ociosa o qué poco productiva. Y se ha visto que un descanso adecuado entre 7 a 9 horas no solo hace que la persona al día siguiente perciba menos hambre, sino que esté más predispuesta a hacer actividad física y que tenga menos deseo de cuestiones dulces. La persona que duerme menos de 7 horas, que es muy frecuente, sí, o que duerme 8 horas, pero que el sueño no es de calidad porque tenés varios despertares, ronquido, apneas, ausencia de sueño, o que dormís en horarios inadecuados porque puedes tener un trabajo nocturno, ser seguridad de un boliche y dormir de día y trabajar de noche, hace que al día siguiente disminuya una hormona que te da saciedad y aumenta una hormona que te da hambre. Entonces estás con más deseo de comer, con más cansancio, menos ganas de hacer ejercicio y en búsqueda de esos alimentos que nos dan una recompensa inmediata, porque vos querés dormir pero tenés que ser productivo porque ya no es hora de dormir. Entonces no vas a buscar, por ejemplo, una rodaja de pan lactal con un huevo, sino que vas a buscar un chocolate porque tenés que mantenerte activo para seguir con tus actividades diarias. Hablamos con el Iván Felici esta mañana, con el doctor Felici, que dice que es conveniente comer temprano y pasar por lo menos 2 horas o 2 horas y media antes de irse a dormir, para que el aparato digestivo justamente digiera tranquilamente y no en la cama. Es así, coincido con el doctor Felici. Y acá comemos a las 10 de la noche, a las 10 y media, 11, y estamos acostados. Sí, nosotros hacemos todo mal, comemos tarde, nos vamos a dormir inmediatamente, nos acostamos y estamos mirando el celular, que esa luz que nos da el celular
también afecta la producción de una hormona que induce el sueño, entonces tenemos un sueño de mala calidad, que el sueño de mala calidad nos pone más ansiosos al día siguiente. O sea que es recomendable comer más temprano y acostarse más tarde. Comer más temprano, se suele recomendar no más de las 9 de la noche y es así como dice el doctor Felici, que pasen al menos unas 2 horas para poder realizar correctamente la digestión y la persona después dormir. Y que esa cena no contenga alimentos que sean de difícil digestión. Por ejemplo, en la cena no está bueno consumir carnes rojas o alimentos muy picantes o el café después de la cena, porque hay gente que dice, a mí no me hace nada el café. Sí, probablemente no te haga nada, pero el sueño sea de peor calidad. O el mate. El mate, me acuerdo que una vez tomé mate, qué sé yo, me había ido con unos amigos y tomé mate a las 12 de la noche, no me podía dormir a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana no podía despegar los ojos. Claro. No podía, digo, no, pero dormí un poco, pero no podía. Hablamos del café o del mate, pero más puntualmente del café. El café induce una problemática que es el hígado graso, no sé si, o va por ahí la pregunta, recién nos las dejó el doctor Iván Felici. Que el café sí. Relacionado con el hígado graso. El café se ha visto que depende de la calidad del café, ¿no? Hay café que son tostados y hay café que son torrados. El café que es torrado es el café que en su elaboración contiene azúcar. Si hablamos del café que es tostado, que es el café solo, ese café en un consumo moderado y en horarios apropiados, es decir, que antes de las 6 de la tarde y en un consumo moderado no más de 2 tazas al día, podría prevenir la formación de hígado graso. Ahora bien, si hablamos de un café de mala calidad, que es el café que nosotros estamos acostumbrados a tomar, que es torrado con la presencia de azúcar, los niveles altos de azúcar tienden a acumular grasa a nivel del hígado y se asocia con la aparición de hígado graso. ¿Comer con culpa hace mal? Sí, hace mal comer con culpa. Primero viste que muchos dicen, ay, me quiero dar un gusto y lo voy a comer, pero me siento culpable. Y entonces al final no lo disfrutan. No lo disfrutan, se inflaman y también afectan la liberación de ciertas hormonas como es el cortisol, que influye en el estado anímico y en el estrés y más que nada repercute en la inflamación. Las personas más estresadas lamentablemente viven inflamadas y es algo que con voluntad no solo se puede controlar, por eso es que dentro de la nutrición cada vez tienen más participación y un papel súper relevante el área de salud mental, porque no podemos controlar todo solo con la voluntad o con la buena predisposición, sino que necesitamos una participación activa de los psicólogos, psicólogas o psiquiatras en que le den herramientas a nuestros consultantes para que puedan manejar la culpa, que puedan manejar los atracones o que manejen también, hay gente que no come frente a algunos problemas. Nosotros siempre asociamos que frente a los problemas la gente come un montón, hay gente que no come. Mira, acá tengo un listado, me tomé el trabajo de buscar qué lleva un desayuno inglés naturalmente. Sí. Que es el primer mundo hoy en día. Dale. Mira, lleva panceta, huevos, tomate frito o a la parrilla, champiñones fritos, pan frito o tostada, salchichas y acompañado normalmente por café o té. ¿Eso es un desayuno saludable o es un mito? En parte sí, en partes no. Lo que es lleva mucho frito, ¿no? Claro, frito. Claro. Por más que la fritura sea con un aceite saludable, es frito en sí, aumenta el aporte calórico. Y también tiene grasas saturadas que son negativas para nuestra salud, como por ejemplo salchichas y pancetas, que no está mal si es un consumo esporádico, pero si estamos hablando de un desayuno a nivel de rutina diario, no sería algo positivo. Sí rescataría el huevo, sí rescataría los tomates, el té, el café, pero cambiaría quizás el aporte de grasa con palta, frutos secos y no con ese tipo de grasa que propone. Hoy en día, si tuvieras que armar un desayuno para la gente que nos está escuchando, ¿cómo armarías el plato o cómo armarías el desayuno? Siempre se tiene que pensar en los nutrientes más que en los alimentos y tenemos que buscar una fuente primero de proteínas. Esas proteínas pueden venir del huevo, si elige lácteos pueden venir de la leche, el yogur o el queso. Tenemos que buscar algún hidrato de carbono, que puede ser a través de una fruta, a través de un pan lactal, a través de la avena, de la granola. Debería, dependiendo del caso, incluir alguna grasa saludable, como puede ser palta, fruto seco, pasta de maní, la yema del huevo. Y después se va agregando, la infusión por supuesto, y se van agregando, sacando algunos alimentos de acuerdo si la persona es deportista o no. Claro.
lo que por allí no suelo recomendar tanto, excepto algunas marcas específicas, es el queso untable. El queso untable no te da saciedad, o sea, no te llena, no te aporta proteínas, tiene bajas calorías, pero no toda la nutrición se basa solamente en no engordar, también nos tenemos que nutrir, entonces no me sirve que el alimento no me engorde si no me nutre. No me engorda si no me nutre, y es preferible entonces ni tampoco mucho el dulce light, porque lo mismo, si bien no me aporta muchas calorías, tiene un montón de conservantes que no son positivos para la salud. Por ejemplo, hablaste del dulce. El dulce con sacarina o con edulcorante, ¿es más positivo que con azúcar? Dependiendo del caso, si estamos hablando de una persona que tiene una alteración en los niveles de azúcar en sangre y decirle consumite un dulce casero es medio complicado porque estamos dándole una fuente de azúcar. Pero viene el flaco que dice con edulcorante, elaborado con edulcorante. Pero hay que ver los conservantes que tiene, porque a veces dicen elaborado con edulcorante, pero al lado aparece una sigla que es jarabe de maíz de alta fructosa, que eso va directo se asocia a otras enfermedades. Entonces, por allí los dulces, en lo que es la persona con diabetes, son bastante complejos. Por ahí es mejor elegir una grasa saludable, como puede ser la palta, y las personas que no tienen alteraciones en sus niveles de azúcar en sangre, de última les recomiendo que elijan el dulce casero con moderación y no tanto a veces los dulces más industriales. Claro, los industriales que tienen un exceso de conservantes. Acá tengo otro mito, mirá, va por el azúcar, por el lado del azúcar. El edulcorante, ¿es más sano que el azúcar? Porque he escuchado que tiene propiedades, tiene elementos que pueden a futuro llevarte a un cáncer, ¿puede ser? Tanto de azúcar como de edulcorante de ambos debemos disminuir el consumo. Hasta hace un tiempo atrás se pensaba que el edulcorante era menos malo que el azúcar. Hoy en día de ambos hay que disminuir el consumo. Azúcar por todo lo que ya conocemos que produce, y el edulcorante hasta el momento no se lo puede asociar a ningún cáncer específico porque no se ha visto. Todos se estudian animales hasta el día de hoy, pero sí se ha observado alteración en lo que son las bacterias intestinales, y sí se ha visto también alteración en lo que es la percepción de sabores, y que la persona busca más dulces después de consumir algo con edulcorantes, y que eso a largo plazo te puede predisponer a ganar peso. Es decir, que se te alteran tanto los sabores que te pones más ansioso por algo dulce después de consumir edulcorante. Entonces tampoco sería tan positivo el consumo de edulcorantes en sí. ¿Cómo es comer al lado tuyo? Siempre le preguntan lo mismo. Porque yo no... Vivo ocupada, Oscar. No sé cómo pero comer. Me imagino que vos almorzás, cenás con gente. Te está buscando pelea, Luisina, me parece. No, yo me salgo. Porque siempre te pregunta lo mismo. Le pregunto lo mismo porque quiero yo también asimilar lo que ella propone, porque si no me lo repite varias veces. Fue muy gracioso, porque la otra vez fuimos a una pizzería y me dice, ¿Viste que tiene historia? ¿Viste? Dice, bueno, una amiga, nosotras pedimos un lomo vegetariano mientras ella come una pizza. No, le digo, si yo he venido acá a comer pizza, le digo, está todo bien, le digo, pero yo no me voy a comer un lomo vegetariano acá, le digo, si he venido a probar la pizza. Ah, bueno, pensé que ibas a comer con nosotros, dice el lomo. No, le digo, está todo bien, pero tampoco voy a rozar la normalidad en algunas cosas, no. Entraste en lo permitido. Claro, no, soy bastante relajada en algunas cuestiones. Sí, me he dado cuenta que hay ciertas pautas que por la profesión se hacen hábito, no sé, consumo agua, no tomo alcohol, que no me pesa, no lo hago por obligación, pero hay otras que no me trauman. Hablando de agua, ¿es importante tomar un vaso de agua antes de comer? Sí, es importante tomar agua. Es un mito también. Es importante tomar agua, pero lo que sí es un mito, que muchas personas evitan consumir agua durante las comidas y toman antes o después, porque hubo una vez un médico que dijo que tomar agua durante las comidas podía llegar a alterar la absorción de nutrientes, entonces la gente no tomaba agua cuando comía y tomaba antes o después. Eso se comprobó que no es así, y excepto que tengas problemas digestivos muy marcados, conviene tomar agua mientras comes. Al igual que la fruta, hay gente que no come fruta después de los almuerzos y de la cena, porque una vez escuchó que la fruta fermentaba, y la fruta no fermenta por comerla después de los almuerzos y de la cena, y algunas frutas son beneficiosas consumirlas después de los almuerzos y de la cena, por ejemplo, no sé, la naranja y la mandarina, porque ayuda a absorber el hierro de algunas comidas como pueden ser la lenteja. Claro. Un mito más y lo dejamos. Tomar vino cuando comes asado. ¿Es bueno?
El consumo Sí, de alcohol... decime que sí. Decime que sí. Viste, no. Decime que sí. Me da risa porque me llamaron una vez del noticiero a hablar del... Tenía que sentarme a hablar mal del consumo de vino y dije, no, imagínate, no salgo... Fíjate en la provincia de Mendoza. Claro, salí no vivo. salgo de la puerta del noticiero, le digo, me matan. En realidad, el consumo de alcohol siempre tiene que ser un consumo moderado, siempre, porque no deja de ser alcohol, por más que estemos hablando de vino. Y fija la grasa el alcohol, ¿no? El alcohol en realidad aporta bastantes calorías, entonces por eso siempre se tiene, no es que fije las grasas, pero sí, como el aporte de calorías es tan alto, te produce acumulación de las grasas. Entonces siempre el consumo de alcohol tiene que ser moderado, tenés cantidades para cada una de las personas. En cuanto al vino, hay evidencia que tiene algunos compuestos que lo hacen un poco más beneficioso que otras bebidas alcohólicas, pero eso no quiere decir que el consumo tiene que ser desmedido o que tiene que ser En exceso. o que Claro. tiene que, como algunos, hubo un tiempo atrás que habían médicos cardiólogos que decían, bueno, tenés problemas de presión arterial o de corazón, tomate Un una vasito copita de de vino. vino porque eso te va a mejorar. Vino tinto, lo dijo Favaloro, decía. Claro, pero está bien, en su momento era lo que se sabía. Después se supo que esos compuestos antioxidantes están en un montón de frutas y verduras y que no necesitas consumir el vino para ese beneficio. Si lo querés consumir por algo social, consumilo con moderación, pero no para esos beneficios que lo puedes encontrar en otros lugares. Hoy en día los únicos que bajan el consumo de alcohol son los policías, bueno, chapan con alcoholemia. Te meten una multa de 3, 4 millones de mangos y te van a ganar de tomar vino. Qué miedo, sí. Sí, la manzana también produce alcohol. O los preventores que previenen accidentes. La manzana. Ah, me han dicho que fermenta y produce alcohol, ¿puede ser? No, antes se pensaba que algunas frutas permanecían mucho en el estómago y podían producir fermentación, pero se ha visto que no, y que lo que antes se pensaba que era fermentación eran en realidad ciertas enfermedades o problemas digestivos que la persona asociaba con fermentación, pero que no son estrictamente una fermentación. ¿Es conveniente comerlas 4 veces al día? Sí, es conveniente comer 4 veces al día. Desayuno, media mañana. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Las colaciones no son obligatorias, no se sugieren tampoco, excepto en algunas poblaciones específicas, como pueden ser poblaciones que utilicen insulina o deportistas, pero en una persona físicamente activa o que está en un plan de descenso de la grasa no tiene que estar comiendo cada 2 horas ni haciendo colaciones porque hoy en día no son súper necesarias. Claro. Así que 4 comidas. Y los ayunos o no depende del caso, tampoco es que sean una norma general hacer ayuno. Algunas personas lo hacen, y bueno, si lo hacen, lo hacen. Claro. Completito, no vamos a salir de tema. Que, no. sí. Vale, ¿alguna pregunta? No, completito. Yo ya toqué casi todos los mitos. Creo yo que sí. Ya, ¿Algunas no sé, dudas? toqué. Bueno, Le ya- pregunté más sobre... No, y para eso viene la Luisina, realmente da gusto, pero... La próxima me cruzo ahí con el doctor, que Sí. somos vecinos. Y... sí, No, podemos hacer ya un- no vamos a hacer un... Podemos hacer charla, un ping-pong ahí. un ping-pong de preguntas. Claro y que respuestas. compartimos temas de corriente, de agua, de luz, vamos a compartir temas de salud. Ah, sí, vive al lado tuyo. ¿no? Sí, tenemos una construcción al lado, Ah, mira qué lindo. estamos construyendo al lado. Muy bien. Bueno, pero es buen vecino, o sea, bueno. Es buen vecino. Sí. Tener un nutricionista y un médico cirujano al lado es importante. Yo Claro. quisiera vivir al medio, pero ¿a quién le hago caso? ¿Al cirujano o al nutricionista? Y tienen corrientes bastante similares igual. Yo Claro. creo que, qué sé yo, no debe haber mucha diferencia entre un doctor, un clínico o un cirujano como es ahora el doctor Felici con una nutricionista. Van los dos por el mismo lado que es la salud y el cuidado al ser humano. En definitiva, todo exceso hace mal. Todo exceso hace mal, hasta incluso de agua. Hay gente que se muere por tomar muchísima cantidad de agua, Bueno, que pero parece todos tan los noble. médicos te recetan 2 litros de agua por día como mínimo. 2 litros está bien, pero hay gente que por tomarse 4 o 5 litros se ha muerto frente a algunas situaciones de trastorno de la conducta alimentaria. Entonces hay casi todos los excesos hacen mal. O sea, lo recomendable serían 2 litros. 2 litros, 3 en algunas situaciones de problemas de riñones. Pero bueno, por allí vos pensás cuál es el alimento lo más saludable, inmediatamente pensás en agua. Y lees que una persona se murió por tomar 5 litros de agua en una situación, bueno. obviamente, que no había perdido esa cantidad, porque yo tengo deportistas que van a corren 12, 13 horas en el medio de la montaña y toman agua, no sé, 4 litros. Pero bueno, ellos también tienen esa pérdida. Pero esa persona que no había perdido agua y tomó esa cantidad de agua,
no le fue necesario y después tuvo un problema. Lo peor que te dicen los médicos, agua, porque vos decís, tomo mucha soda, tomo mucho mate, tomo mucho té. No, agua. Claro. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Y lo que pasa es que, por ejemplo, el té, el café también hidrata, pero te aporta sustancias estimulantes. Y es lo que vos decías, podés hidratarte, pero también a veces te dificulta el sueño. Entonces necesitamos tomar agua. No necesariamente los 2 litros de agua, pero sí cercano de 1 litro y medio de agua y el resto, obtener el resto de los líquidos a través del mate, el té, el café. Pero hay gente, Oscar, que no toma agua, o sea, no nada. Tomo agua. Yo soy uno que me cuesta tomar agua en esta época. Claro. No siento, o sea, no comer con sal por la presión me cuesta muchísimo, pero lo hago por la voluntad de sanarme. Yo tengo en la oficina una botella de 1 litro. Mi secretaria también, entonces cuando toma ella, tomo yo a la fuerza. Porque Vas ahí por imitación. Competimos. Claro. Claro. Ahora vamos a hacer la consulta acá con la licenciada. Vamos a hacer la consulta. ¿De qué? Oscar. La consulta con la nutricionista. Aprovechá y hacer preguntas con... Pero si ya le pregunté. Claro, aprovechemos ahora. Es que tenemos la licenciada de nutrición, le No, voy a preguntar yo porque me va a también decir, ahora. ¿Qué es más peligroso, comer pasta o carne en la noche? En realidad, Viste un asado, un buen lechón, un chivo que te invita por ahí. Y puedo decir, no, de noche no. ¿Por qué? en la noche siempre convendría comer proteínas más bien magras, como puede ser pollo, pescado, huevo, y podría ser pastas más bien blancas o alimentos de fácil digestión. Si estamos hablando de una pasta que contiene estofado o de un lechón o de un asado, son alimentos de difícil digestión. Probablemente no vas a tener que destinar 2 horas para irte a dormir, sino unas 3 o 4, porque esos alimentos... Tarda mucho en digerir. Claro. Claro. No es que tenés que faltar al cumpleaños porque van a hacer asado, pero fíjate que vas a tener una digestión mucho más lenta. Ay, Dios mío. Claro. Ay, Dios mío. Menos mal que mi hermano estudió nutricionista. ¿No? Claro. Bueno, Luisina, te agradecemos muchísimo. A ustedes. La verdad que ha sido muy completa tu charla. Creo que no quedó nada. Nada, la próxima me acerco cuando quieran. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias por venir. Luisina Nos vemos. Capone, nutricionista, bueno, licenciada. Y ayer vi en tu estado que ibas a contestar a todos los pacientes que tenías por internet, ¿no? Ah, sí, porque coloqué un estado y propusieron los estado, temas. Y esos fueron los temas que traje hoy acá. Y después me pidieron para otra oportunidad que hablara de suplementación, de los suplementos que vienen, del magnesio, de las proteínas, De la creatina de también. la creatina y de la alimentación, que ahí me pareció bueno si podés convocar también a una médica ginecóloga, de la alimentación para las mujeres con menopausia. Todo lo que se tiene que ir dando y que yo diera Bueno, la mi parte... hermana, que es ginecóloga, ha venido al programa también. Invitarla, entonces hablamos Y ahí... tenemos que invitarte a vos también para que... Para que hagan las dos partes. Bueno, me lo vamos a empezar me lo a hacer plantearon, carrera. claro, me lo plantearon un montón y dije, se lo voy a proponer, bueno, lo iba a hacer fuera al aire, te lo iba a proponer porque me lo dijeron varias personas, Es que, lo de las mujeres. Está bueno igual. Ver Ya tenemos el programa para el sábado que viene. Claro, 2 miradas. Yo creo... Traemos al Iván, traemos a la ginecóloga Mila y a Luisín, nosotros nos ponemos en un costado y que Ya hablen está. ellos. Sí, Claro. obvio. Que hagan el programa ellos. Bueno, gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, muy amable. Bueno, esto fue Luisina Capone, nutricionista, bueno, que nos dijo los mitos, los alimentos que nos mejoran el estado de ánimo. Bueno, hizo un panorama de cómo vivir con salud, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a la música, Fernando. ¿Qué te parece? La música cuando son las 12 menos 13 minutos en todo el país. Estamos en Hola Gente por Ciudad FM 90.5, la radio donde vive tu música. No.